Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El 22 de febrero de este año se cumplieron 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania, un estado soberano e independiente, en medio de lo que se conoce en el derecho internacional como un crimen de agresión internacional sin haber mediado provocación alguna, y dado que había además un inicio previo de la guerra en el año 2014 con la toma ilegal e ilegítima de la península de Crimea por parte de fuerzas militares rusas. Para entender qué ha pasado en estos 2 años de guerra, pero sobre todo para tratar de avisorar cuál es el panorama que sigue en un conflicto que parece estancado, conversaremos hoy con Catalina Gómez Ángel, una periodista independiente afincada en la ciudad de Teherán, en Irán, y que además trabaja para France 24, que conoce además de primera mano en el terreno qué sucede en este conflicto y en otros de Medio Oriente. Catalina, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico, muy amable. A ustedes por invitarme, muchas gracias. Bueno, Catalina, la primera pregunta pues, que hay que hacer obligatoria es el panorama de la guerra en Ucrania a 2 años de iniciado esta invasión y que parece no tener, digamos, una salida pronta. ¿Cómo lo ves tú sobre el terreno? Bueno, sobre el terreno, realmente la guerra se ha ido complicando ya, o sea, lo fue complicado desde un primer momento, pero estamos tal vez en el momento más crítico después de esas primeras semanas que se vivió después de la invasión a gran escala en el 2022. Básicamente, esto tiene que ver con la indecisión o la falta de voluntad o las peleas políticas que hay en los grandes aliados de Ucrania en Occidente, Estados Unidos, básicamente, que son realmente quienes proveen las armas, y esa disputa entre el partido republicano, básicamente, y impidiendo que se apruebe ese paquete de ayudas, tiene una gran, gran impacto en el frente de batalla, donde realmente falta munición, faltan armas y obviamente el sentirse abandonados por sus grandes aliados tiene un impacto moral en los soldados que están defendiendo con las uñas, pero aguantando una presión rusa que obviamente está aprovechando este momento de debilidad en el que se siente Ucrania. Obviamente, si vamos al Mar Negro, hemos visto cómo Ucrania sin barcos ha logrado realmente volver a reabrir esa ruta para exportar el grano y también ha logrado ciertos avances impidiendo la aviación rusa y también atacando dentro de Rusia, pero realmente en el terreno es muy complicado. Hace poco hubo una victoria rusa que fuera de Avdiivka, y para Rusia parece ser una victoria muy importante. Y otra vez bajo una destrucción de ciudades, como lo vimos ya en Mariupol, en Melitopol y en otros lugares, y ahora el ataque en Odessa. Y en estos días, cuando estamos grabando este programa, además en una visita del primer ministro griego Mitsotakis junto con Zelensky en Odessa, hubo un ataque que ya cayó muy cerca, y pues los representantes de la Unión Europea lo han asumido además como una especie de intento de ataque criminal que podría tener unos ribetes de magnicidio. ¿Cómo entender esta acción rusa en las ciudades y este ataque final? Yo quiero dejar claro que realmente que esas victorias que llama Rusia, como fue Bakhmut o como fue ahora Avdiivka, obviamente si uno ve en el campo militar, es una victoria. Lograron un terreno, recuperaron un terreno o tener el control de ese terreno. Pero ¿a qué costo y en qué circunstancias? ¿Cuántos meses, cuántos hombres murieron? ¿Cuánto armamento perdió Rusia? ¿Cuántos tanques, vehículos blindados? Y realmente lo que ganó fue una ciudad, obviamente para ellos estratégica porque tiene un valor simbólico después, especialmente de 2014, están las puertas de la ciudad de Donetsk y fue realmente línea de batalla desde entonces, pero realmente la ciudad está destruida, y realmente las pérdidas rusas en su momento fueron muy grandes también. Ucrania perdió hombres, no solamente vidas humanas, sino también muchos quedaron heridos, pero realmente, o sea, cuando uno lo ve en lo que pierde Rusia, en el gran contexto de la guerra y lo que gana, pues creo que no, no hay un balance, creo que no, pierde más de lo que gana, pero bueno,
Pero volvamos a lo de Odesa. Yo pienso que este es un punto de quiebre en la guerra. Realmente, bien o mal, si ellos habían intentado destruir o acabar el gobierno ucraniano, se había hecho en otros contextos. Este ataque tan directo a un lugar a 150 metros de donde estaba la caravana de Zelensky y con el primer ministro griego, es un mensaje claro a Europa y a Ucrania de que tal vez las circunstancias y las reglas de la guerra, que toda guerra tiene sus reglas o intrínsecas que se van armando, están cambiando. Y tal vez vamos a esperar ataques mucho más directos de Rusia en las próximas semanas. No hay que olvidar que están en elecciones y que Putin, pues, aunque ya sabemos que va a ganar, él quiere movilizar a la opinión pública. Hay una crisis profunda de la Unión Europea frente a lo que representa Ucrania, y eso lo hemos visto en la falta de apoyo real y directo frente a las promesas que la Unión Europea hizo en el año pasado, frente a la entrega de munición, frente a la entrega de armamento, equipos militares, asesorías, y esto además con el entramado del espionaje ruso al alto mando militar alemán. Sí, yo creo que deja en evidencia que si bien Europa en su momento pudo lograr unirse y fortalecerse y, por ejemplo, lograr abastecerse de gas y no tener esa crisis que todo el mundo pensaba, esa crisis energética y apoyar a Ucrania en su momento como lo logró, pues empiezan a ver realmente esas fisuras que han habido especialmente y también esas faltas de palabra que ha tenido Europa, porque realmente no ha entregado a tiempo el armamento que prometió. Es clarísimo que Europa padece de una gran burocracia de la cual se ha visto afectada Ucrania y obviamente lo que estamos viendo ahora es realmente una falta de unidad, aunque ahora Macron ha tomado la delantera tratando de unir esta posibilidad de que en un momento haya incluso una incursión con hombres de la OTAN en Ucrania y también de la Unión Europea, realmente lo que se siente, no, ya no desde el campo político, porque ellos realmente tratan de ser muy diplomáticos y no tienen otra opción, pero sí lo que se ve desde el campo político es una capacidad para hablar, para mostrar ese apoyo a Ucrania, pero otra muy diferente es la que se ve en el terreno. Obviamente han invertido mucho dinero en apoyar socialmente, en apoyar al gobierno ucraniano para sobrevivir, porque obviamente Ucrania paga la guerra, paga el ejército, pero el resto del Estado se sostiene gracias también a la ayuda internacional, pero de todas maneras sí, de las promesas a la realidad hay un gran abismo. Hemos hablado de los militares y de los políticos ucranianos. Tú que has estado sobre el terreno y has hablado con los civiles, con los ciudadanos, ¿cómo ven este asunto? ¿Es un asunto de desesperanza? ¿Es un asunto sin salida? ¿Cómo verlo? Bueno, Ucrania es un país inmenso, son más de 80 millones de habitantes y es un país realmente que se recorre por horas y además muy diverso, pero realmente sí hay, sobre todo en las grandes ciudades, hay un gran sentimiento de que tenemos que seguir adelante, pero hay mucha gente la mayoría están cansados, están tristes, están preocupados, realmente tratan de mantener, eh, cara arriba y pensar que este momento duro se va a superar, pero todo el mundo conoce a alguien que está en el frente, o tiene un hermano, un padre, o un amigo, y todos oyen noticias directamente desde el frente, y hay una gran preocupación. Incluso en encuestas hay personas que se preguntan, bueno, ¿has seguimos o no seguimos? Hasta ahora las encuestas dan una mayoría de que esto tienen que continuar en el sentido porque temen que obviamente Rusia va a sacar ventaja en un momento de que Ucrania pare, como ya ha sucedido en el pasado. Recordemos que en el 2014 esto lograron pararlo, se mantuvieron estas líneas de defensa, se atacaban, pero no avanzaba ninguno y luego, pues, volvimos a encontrarnos con lo que fue en el 2022. Entonces, pero sí, la población está muy preocupada, está agotada, está cansada, y ellos son muy fuertes, pero
pero no es un momento fácil. Hay algo que quisiera preguntarte y es el gran discurso de Putin al inicio para justificar lo que él llamó la operación militar especial era la necesidad de defender a los prorrusos o a los rusos, atacar a un régimen nazi, de destruir un régimen que estaba asesinando a la población prorrusa. Y han pasado ya no solo los meses, sino los años. No hay un régimen nazi, no había una destrucción de la población prorrusa y además queda la duda si en realidad alguien quisiera ser ruso hoy en día dentro de Ucrania. No, posiblemente, yo no sé si quiere ser ruso. Hay gente que sigue teniendo, pues, sus relaciones, porque no nos olvidemos que muchos de ellos en Ucrania nacieron en Rusia o en territorio de que era la Unión Soviética, que estaba en Rusia, tienen una abuela, tienen una tía, y sobre todo, ya ni no los jóvenes, pues, sobre todo los mayores, pero incluso los mayores en zonas que son consideradas más prorrusas como en Odessa, por ejemplo, o en el este del país o en Kharkiv, son personas con muchísimo, muchísimo dolor porque realmente no entienden cómo Rusia les hizo esto y vino a atacar y a destruir sus ciudades y, y a matar a sus hijos y a sus hijas y a sus niños. Entonces, a estas alturas, bueno, los que eran, muchos ya se fueron o están capturados, porque también ha habido muchos colaboradores, que también ha habido una gran redada durante estos 2 años, pero yo diría que la gran proporción de los ucranianos, por no decir la inmensa gran mayoría es mínima, obviamente no quieren nada que ver con Rusia básicamente por el dolor que tienen de lo que ha hecho con el país y cómo ha destruido no solamente el territorio, sino su gente. Catalina, tú que has estado, insisto de nuevo, sobre el terreno y que conoces, digamos, los ucranianos de a pie, ¿tú podrías explicarnos las diferencias de percepción entre Leópolis, Kiev y, por ejemplo, las ciudades orientales como la que estamos hablando de Odessa? Bueno, sí, obviamente, bueno, intentaré porque es muy complejo. Leópolis es una ciudad muchísimo más occidental, con obviamente con el sentimiento ucraniano histórico, obviamente perteneciendo en su momento a la Galicia, bueno, toda la parte de a toda parte, pero realmente es uno de los corazones de ese sentimiento y de ese nacionalismo ucraniano. Es muy interesante entrar a la ciudad de Lviv, porque está miles de personas de esa zona de Ucrania pelean y defienden en el frente de batalla. Realmente estar en la estación de tren de Lviv, uno siente la guerra a pesar de que está totalmente al otro extremo de los frentes de batalla. Y esto para entender también el compromiso y cómo está involucrada esta ciudad. Obviamente también es la más segura en términos de que está mucho más alejada del frente, los misiles llegan con menor intensidad, y ahí también se han creado una cantidad de hospitales y atención médica, especialmente para los soldados y personas civiles que huyen del frente de batalla. Kiev, como toda capital, es la unión de todas las regiones de Ucrania y es como el gran sentimiento y el gran corazón. Es muy interesante Kiev porque es encontrarse gente, mucha gente que huyó en su momento del Donetsk, o gente que viene también de Odessa, o gente que también viene del oeste. Una ciudad muy arraigada con un gran sentimiento ucraniano, pero también hay una realidad en Kiev que no se ve, por ejemplo, en Lviv en este momento, y es también mucha gente, incluso al día de hoy, sigue hablando ruso, a pesar, y esto es uno de esos encuentros que hay dentro de la población, donde esa necesidad de mucha otra población de hablar ucraniano se ha hecho grande en estos 2 años de guerra, sobre todo se ve en el campo de la literatura. Todos los libros se han editado en este momento en ucraniano, la mayoría de las librerías ya no venden libros en ruso, venden libros en ucraniano, pero aún así en Kiev se sigue sintiendo, porque hay gente que quiere conservar y es como toda capital, confluye todo, todo el país. Y luego en el este, obviamente, se ha ido des despoblando muchísimo más, la guerra está mucho más cerca, uno encuentra gente joven, pero no a los niveles que lo encuentra en Kiev y lo encuentra en Lviv, encuentra gente mucho más cansada y mucho más agotada,
mucho más agotada por la guerra, pero ahí es donde tal vez hay un mayor balance entre gente que se plantea la posibilidad de parar eventualmente, porque tienen miedo y porque están cansados y están agotados. Tú has conocido, y quisiera preguntarte esto además porque la guerra en Ucrania coincide con el conflicto en Israel con Hamas. ¿Qué pasa con las comunidades judías, por ejemplo, en Odessa o en en otras poblaciones de Ucrania? Bueno, las poblaciones siguen siendo comunidades muy fuertes, y no tienen ningún problema. De hecho, han tenido un papel protagónico. No hay que olvidar que el presidente Zelensky es judío y ellas siguen teniendo su vida. Incluso ellos han tenido un papel muy activo en ayudar a las comunidades en Ucrania. Tienen ONGs, tienen misiones médicas, realmente muy comprometidos en apoyar en la defensa del país. De todas maneras, yo creo que cuando sucedió el ataque de Hamas a Israel, Ucrania, a los ucranianos y al gobierno ucraniano lo cogió fuera de base. Para entender, creo que la mayoría de ellos no entendía, y esto es real porque fue la manera como reaccionaron, no tenían un gran entendimiento de la realidad de este gran conflicto y este antiguo conflicto entre Israel y y los palestinos, y tomaron rápidamente una posición muy fuerte en apoyo a Israel, la cual sigue permaneciendo. Y, pero sin entender muchas veces o sin aliviar un poco la posición y ponerse un poco en el papel de la población de Gaza. Obviamente sus dos grandes aliados o sus grandes aliados siguen apoyando a Israel, especialmente Estados Unidos. Rusia está del lado apoyando del lado de los palestinos o especialmente de Hamas. Entonces, para ellos ha sido una posición muy difícil, pero realmente como población judía tienen una gran participación en la sociedad y no, y de realmente de la guerra en Gaza se habla poco en Ucrania, más allá para reconocer de que desde que está allí, obviamente el nivel de atención eh, en Ucrania pues se redujo enormemente. Pasemos en estos minutos finales, Catalina, a un fenómeno real, y es que el final de la guerra pareciera ser que no pasa por Kiev, quizás pasa por Moscú, pero pasa mucho por Beijing, pasa por Berlín, por París y sobre todo por Washington. Y las elecciones en Estados Unidos ahora, después del supermartes, pareciera ser que la posibilidad que Trump retorne al poder es muy importante, muy evidente, y esto podría en crisis a Ucrania. ¿Cómo se perfila, cómo ves el final o la continuación de la guerra en Ucrania? Es muy complicada de predecir lo que vaya a suceder. Los ucranianos son muy conscientes de que este es un año definitivo y básicamente que estos meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos son realmente definitivas. De allí viene la necesidad de esta ayuda que tiene que llegar, o si bien de no de Estados Unidos, de cualquier iniciativa que llegue desde Europa y de apoyo de armas para defender el frente de batalla y mirar estrategias de lo que puedan hacer. Por ejemplo, habla mucho de la destrucción del puente hacia Crimea y todo lo que puedan hacer hasta el momento. Ellos siempre han dicho que a diferencia de lo que tú dices, posiblemente no va a ser así, que, que una negociación tiene que pasar por Kiev y tiene que surgir de Kiev. Posiblemente esto no vaya a ser así y ellos realmente sí tienen un gran temor de lo que pueda suceder con las elecciones presidenciales. Recordemos que Trump ha dicho que él puede acabar esta guerra en 24 horas y posiblemente lo puede hacer. Tal vez eso ya está en un gran interrogante. Lo que nos ha quedado muy claro, y yo creo que durante estos 2 años, es que más allá del choque o del enfrentamiento o las ambiciones de la OTAN, o de todas las disculpas que ha sacado Putin para invadir a Ucrania, y cada vez queda más claro en sus discursos, es ese sentimiento de recuperar ese sentimiento de este imperio
ruso y estos ánimos de recuperar todos estos territorios que alguna vez estuvieron bajo la influencia de Moscú. De aquí el gran temor, que es lo que vamos a tener que ver en los próximos meses y años, es lo que suceda en los países, ya no solamente en Ucrania, sino en toda esta línea que hace fronteriza con Rusia y que tuvo influencia de la Unión Soviética. Entonces yo creo que esta es una guerra que es como el primer punto de algo que va a ir desarrollándose, no sé si inmediatamente, pero sí en unas próximas décadas. Pues Catalina Gómez Ángel, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico, muy amable. A usted. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias.